Comerse poco a poco a un animal que aún está vivo es uno de los actos más tétricos y desagradables del mundo, excepto para algunos países como Corea del Sur. Ellos tienen como delicatessen comerse a un pequeño pulpo vivo llamado nakji. Lo ingieren entero o lo cortan vivo en pequeños trozos aliñados con sésamo, pudiéndose ver cómo los tentáculos se mueven por el plato. Sus ventosas siguen activas, por lo que se adhieren no solo al plato, sino también en la boca y esófago del que las ingiere, incluyendo en la tráquea, lo que puede causar ahogamiento. Lo que más gusta a sus comensales es lo agradable de sentir el movimiento del pulpo en la boca, y a medida que lo tragan, por su esófago. Esta es una de las comidas que más fallecidos causan en Corea del Sur, ya que en caso de atragantamiento, debido a las ventosas del animal, la maniobra de Heimlich no vale para nada, y nadie te podrá ayudar, a no ser que te realicen in situ una peligrosa traqueotomía. Seguimos en Asia para hablar del pez globo. Este popular pescado se conoce en Japón como fugu. Sus órganos internos, especialmente el hígado, los ovarios y los intestinos, retienen altos niveles de TTX o tetrodotoxina, que causa una total parálisis del sistema nervioso. El cocinero encargado de preparar el fugu necesita una licencia especial y un mínimo de 2 a 3 años de prácticas, porque cualquier pequeño fallo en el preparado es fatal, y no hay antídoto. Lo curioso es que los cocineros japoneses añaden al plato una pequeña parte de este potentísimo veneno, 1200 veces más peligroso que el cianuro, para darle, dicen, un toque picante a sus preparados. La mayoría de accidentes se producen cuando personas no entrenadas pescan fugu y lo preparan por ellos mismos. A los pocos segundos de ingerir fugu mal preparado, el comensal empieza a notar cómo súbitamente se paralizan sus músculos y pulmones. Y sin respirar no puedes pedir ayuda. La mayoría de afectados han fallecido asfixiados en completo silencio, rodeados de gente que ni siquiera llegó a enterarse. Es el alimento más peligroso del mundo y tiene el honor de llamarse matahombres. Y sin dejar el mar, pasemos ahora a hablar del hákarl. Este es uno de los manjares de la comida islandesa y consiste en la carne curada de un tipo de tiburón llamado peregrino de Groenlandia. El problema de este escualo es que carece de riñón y tracto urinario, por lo que toda la basura que genera su cuerpo, el ácido úrico y las sustancias tóxicas consumidas por el animal, se almacenan en su piel, la cual llega a ser venenosa, haciendo a este tiburón poseedor de un gran sistema de defensa frente a otros animales marinos. Por lo tanto, si su carne se quiere consumir, hace falta que ésta atraviese un largo proceso de curado, de un mínimo de 6 meses para que sea apta al consumo humano. Al final, se obtiene una de las comidas con peor olor y sabor del mundo. This one is not strong, just medium, you know. No me pasa. Suck the juice from me. No. Es una de las frutas más populares de Jamaica, país al que llegó desde el África Occidental. Solo en teoría, si la fruta se ha abierto de manera espontánea, ya es apta para el consumo. Para una mayor seguridad, ha de comprobarse que la fruta ha madurado completamente. La hipoglicina que contiene puede producir al consumidor constantes vómitos que llegan a asfixiarle, le llevan al coma profundo y finalmente a la muerte. Aun la planta haya madurado, la muerte sigue esperando en sus semillas negras, cuyo consumo puede llevar a los síntomas mencionados. Lo malo de esta fruta, al igual que las setas, es que si no la recoge uno mismo, no puede saberse si la que te dan estaba abierta y madurada, por lo que tienes que confiar tu vida en la buena fe del que la haya recogido. Está rica, a mí me gusta bien. Me recuerda un poquito a las castañas. Este delicioso y nutritivo plato, típico de México, es completamente inofensivo. Incluso se dice que está tan rico que cura las penas. Pero detrás de esta joya gastronómica hay una tenebrosa historia. A día de hoy el pozole se prepara con carne de cerdo, res o pollo. Carnes que fueron introducidas en América por los españoles, ya que allí dichos animales no existían. Pero el pozole, aunque con otro nombre, ya existía en la cultura mesoamericana siglos antes de que estos llegasen, y la carne que usaban eran piernas y brazos de personas, generalmente guerreros de grupos enemigos capturados por los mexicas. De acuerdo con los historiadores, el platillo era parte de un ritual antiguo, consumido por la nobleza, los guerreros y sus familiares.
Cuando los españoles llegaron y vieron los ingredientes de este alimento, sintieron una mezcla de terror, blasfemia y asco. Tras la conquista, eliminaron inmediatamente el uso de carne humana en el pozole, sustituyéndola por la de cerdo, la cual fue asimilada muy bien por los indígenas, debido a que, curiosamente, su sabor era parecido al de las personas. Desde hace más de 500 años, el dios mexica de la muerte, Mictlantecutli, nunca más volvió a ser honrado en las guerras. De América pasamos a Europa, concretamente a la isla italiana de Cerdeña, para hablar de lo que parece un apetitoso queso, al cual se le atribuyen cualidades afrodisíacas. Lo extraño y repugnante está en su interior. En realidad es un queso podrido tal y como su nombre en sardo indica, conteniendo en su interior cientos de larvas de moscas que contribuyen a fermentarlo. Pero dichas larvas también forman parte del bocado. El problema es que éstas sobreviven en el estómago del que las ingiere, lo que puede tener gravísimas consecuencias intestinales. Los sardos pueden hacer este queso en sus casas únicamente para consumo propio, puesto que su venta está prohibida en toda Italia. Aún así se vende habitualmente en el mercado negro de Cerdeña, siendo un producto muy codiciado y disfrutado por sus habitantes. En la India es bastante frecuente el consumo de comida callejera. El turista ignorante, ávido de saborear la gastronomía de aquel país, es atraído por los bajísimos precios de los puestos ambulantes. El error está en acudir a los barrios más pobres, donde los precios están por los suelos. Es prácticamente seguro que los alimentos que allí venden han sido manipulados sin guantes, quizás por unas manos sucias, incluso por unos pies sucios, y quién sabe si los utensilios usados para cocinar han sido lavados con agua no potable. Lo mismo con las verduras y hortalizas, así que cuidado con las ensaladas. Además, en la India se usan pesticidas supertóxicos prohibidos en Occidente. Si haces caso omiso a estas advertencias, te llevarás a la boca una gran cantidad de bacterias, hongos, parásitos y virus, provocándote constantes vómitos y gravísimas diarreas, que pueden llevarte a urgencias. Para protegerse de tales males, hay que evitar comer en esos puestos ambulantes. En cualquier otro local o restaurante de la zona, por si acaso nunca pidas carne medio cruda o poco hecha. Y es que en aquel país, hasta el agua de grifo es peligrosa. Por ello hay que evitar beber agua que no sea embotellada, incluidos los cubitos de hielo. Y es que según las propias autoridades sanitarias indias, por ejemplo en la ciudad de Delhi, al menos el 18% del agua que llega a los hogares de esa ciudad está contaminada con materia fecal, o por otros factores causados por la corrosión de las cañerías, es decir, óxido o plomo. Según dicen los laboratorios de las empresas que la crean, lo atractivo de la carne artificial es que es lo mismo que la carne tradicional, pero eliminando al animal de la ecuación, evitando el encierro y sacrificio de un ser vivo. Y eso está bien, pero el producto que quieren crear es otra historia que no está tan bien. No hay que confundir esta carne de laboratorio con los productos vegetales con sabor a carne, como el tofu. La carne artificial es totalmente diferente. Básicamente todo el proceso se centra en las células madre, biopsiando al animal que se quiere copiar. Dichas células se cultivan a gran escala en reactores biológicos, a través de un proceso costosísimo y muy lento. Cada célula madre puede reproducirse entre 30 y 50 veces. Llegado a ese número, la célula deja de hacerlo y muere, siendo necesaria una nueva biopsia para obtener nuevas células madre. Para evitar eso, los laboratorios de carne están desarrollando células inmortales, capaces de proliferar indefinidamente sin necesidad de más biopsias. Sin ir más lejos, lo que se quiere hacer es imitar el funcionamiento de las células cancerígenas, ya que éstas son inmortales y pueden reproducirse eternamente, es decir, nos quieren dar de comer un trozo de carne tumoral. Y de color blanco, ya que dentro de ella jamás ha circulado sangre, así que colorean a esta hamburguesa tumoral. Además, esa carne se asocia con la enfermedad de las vacas locas. Quizá muchos de vosotros no me creáis, por ello os pongo un fragmento de una entrevista que un famoso canal de YouTube hizo a un conocido veterinario. En la práctica, ¿qué tenemos? Pues un trozo de carne tumoral.
nos quieren dar a comer un cáncer. En primer lugar, ¿qué es la carne artificial? La carne artificial no es más que carne procedente básicamente de células madre del cordón umbilical de terneros. De ahí se sacan células madre, se tiene que tomar biopsia del músculo de los animales. Todo esto junto con vitaminas, aminoácidos, promotores del crecimiento y antibióticos, que nadie no se nos olvide, se meten en un reactor. Seguro que todos no se han dado cuenta, pero han visto más de un reactor de estos. Si han visto alguna fábrica de cerveza, eso es un reactor biológico. Todo eso se pone ahí en unas condiciones de temperatura y demás, pues de ahí te sale una masa que es un blandiblue. Pero hay que darle a eso una arquitectura para que podamos reproducir un hígado, podamos reproducir un bazo, etc. Es decir, a todo eso hay que añadir colágeno, toda una serie de sustancias, almidones y demás que nos creen esa estructura sobre la cual podamos poner esas células. En todo este proceso, vuelvo a repetir, no nos ahorramos de añadir antibiótico, y para dar esa forma a ese esqueleto además hay que someterlo a descargas eléctricas para que luego mantenga un poco la forma de algo. Eso nos ha llevado a que el primer filete creo que se costaba sobre 250.000 euros. Las células madre se agotan, llega un momento que no se reproducen más y te dicen, no, hemos conseguido células madre eternas, y tú dices, pues no es por nada, pero eso se parece mucho a un cáncer. Entonces, ¿qué es en la práctica que tenemos? ¿Qué nos queremos comer? Pues un trozo de carne tumoral. Yo lo siento mucho. Yo sé que puede parecer un disparate, pero aquí en España hay un médico en el Hospital de Santiago, especialista en células madre, que te dice exactamente lo mismo. Nos quieren dar a comer un cáncer. Además, un tipo de células extremadamente ricas en priones. ¿Qué es el prión? El prión es una proteína que todos tenemos en nuestro cerebro, todos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú introduces el prión de otra especie en tu alimentación, tu prión precipita. Y precipita además formando cristales. Esos cristales, pues imaginaros cristales que son cortantes en nuestro cerebro. Eso con el tiempo va rompiendo y tú cuando haces un corte del cerebro, haces una tomografía, ves agujeros. Por eso se le llama encefalopatía espongiforme, porque el cerebro te queda como una esponja. En humanos se conoce como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Desde que se detecta la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hasta que la persona fallece suelen pasar 6 meses. Cristina es de las pocas personas en nuestro país que puede contarnos lo que es. De ser una persona totalmente independiente a ser dependiente total. Una enfermedad que tenemos el prión en el cerebro, pero que cuando comemos algo con mucho prión de otra especie, como ocurre con la carne artificial, podemos generar este problema. Es ahí donde iba, esa es la conclusión. Esa carne artificial tiene altísima presencia de prión vacuno. Fíjate que además has mencionado la palabra antibióticos. Sabemos que ha habido un abuso, eso nos dicen, con los antibióticos, el que de hecho ha generado que exista una resistencia microbiana precisamente por todo el tema de ese abuso de antibióticos, que parece que está hasta en las aguas, pero en cambio ahora nos están diciendo que lo van a usar en la carne sintética también esos antibióticos, ¿no? Claro, porque si tú fueras una bacteria, dirías, oye, a estas células madres se les da a comer vitaminas, aminoácidos, hidratos de carbono de muy fácil asimilación. Es decir, tú estás creando un medio de cultivo para esas células que es tremendamente atractivo para cualquier bacteria. Un Campylobacter, un Strepto, un Staphylo, un Coli, una Salmonella. Es muy difícil mantener la bioseguridad en estas empresas. Es muy difícil. Y claro, cuando se les pregunta, oiga, ¿y los antibióticos qué? Oh, es que esto no utilizamos. Como no utilizáis antibióticos, ¿cómo puede ser eso? No, dígame la verdad. ¿Y no te dan la callada por respuesta? Dan la callada por respuesta. Y esto, en ganadería hoy en día, en España, bueno, en toda Europa, hay autorizados, creo que son 7 antibióticos. Se analiza antes de sacar la carne a consumo
se comprueba en explotaciones por el libro de explotación que hacemos la inspección de que no se ha aplicado un antibiótico tantos días antes y luego encima se hace el contrachequeo en matadero. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.